Sinceramente no lo sé. No sé si existe un ser supremo o una fuerza divina. Cuando digo no lo sé, no quiere decir que yo no tenga mis propias creencias al respecto. Lo que quiero decir con esto es que, pues al igual que cualquier otro aspecto de la espiritualidad, es complicadísimo, por no decir imposible, demostrar nada. Pero como os digo muchas veces, aquí lo que venimos es a teorizar y a explicar pues lo que pensamos o creemos en este momento que, como siempre os digo, no tiene nada que ver con lo que creeremos o pensaremos en otro momento determinado. Esta pregunta de si existe un ser supremo o una fuerza divina, pues como sabéis ha sido objeto de un intenso debate, tanto por filósofos como por la gente normal, ¿no? Que le damos vueltas a las cosas y que no nos conformamos con ver programas del corazón y deportes absurdos. La verdad es que buscar un poco más allá, a mí por lo menos es lo que me hace levantarme cada mañana, ¿verdad? Como dicen. Yo siempre he dicho que soy un buscador, que no necesariamente es alguien que encuentra, simplemente es alguien que disfruta con esa búsqueda. Si tú eres uno de ellos, pues quédate conmigo y vamos a intentar dilucidar algunos aspectos y opiniones de este y de muchos otros temas, ¿no? Con diferentes posturas y enfoques que pretendo que exploremos juntos. Bien, tendríamos que empezar un poco por saber diferenciar entre lo que nos dice la religión y lo que nos dice la espiritualidad. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo la religión y la espiritualidad. Sinceramente no. Y la mayoría de veces, por desgracia, no tiene nada que ver. La religión yo la definiría como un conjunto de dogmas y creencias que tienes que creerte sí o sí. Porque lo dice el grupo. La espiritualidad es algo más personal. Es algo donde tú mismo decides lo que creer o no. Esto, obviamente, es una paradoja, porque si yo decido lo que creer o lo que no, y decido creer en una religión determinada, pues a fin de cuentas es lo mismo. Entonces, al final, como decía en el primer vídeo de esta nueva temporada, esta pregunta también se responde por esa misma razón. Y es que cada uno pues tiene que entender de forma subjetiva lo que a él le hace estar bien y lo que a él le hace sentir, sobre todo sentir de sentimiento, bien. Tendremos que empezar por las diferentes escuelas, ¿no? Las diferentes tendencias. Tenemos lo que se llama teísmo. Los filósofos teístas pues, sostienen que existe un ser supremo y una fuerza divina que es la responsable de la creación y el gobierno del universo. Este ser, que comúnmente pues, se le conoce como Dios, se caracteriza por ser omnipotente, omnisciente y benevolente. Bueno, los argumentos de los teístas a menudo pues, se basan en la observación del orden y la complejidad del universo, así como en la existencia del bien y del mal, ¿no? Hay filósofos como Santo Tomás de Aquino que presentaban sus argumentos cosmológicos y teológicos para respaldar la existencia de Dios. Después tenemos el ateísmo. En este, los filósofos ateos pues niegan la existencia de un ser supremo o divino y argumentan que no hay evidencia empírica sólida para respaldar la afirmación de la existencia de Dios y que la creencia en Dios es el resultado de la superstición o de la ignorancia. Además, algunos ateos argumentan que la existencia del mal en el mundo es incompatible con la idea de un Dios omnipotente y benevolente. Ejemplos notables de filósofos ateos pues, incluyen a Friedrich Nietzsche o a Bertrand Russell. En la escuela del agnosticismo, ¿no? Los filósofos agnósticos pues sostienen que la existencia de un ser supremo o divino es desconocida e incognoscible. Quizás con esto es con lo que más me identifico yo. Argumentan que la naturaleza de Dios está más allá de la comprensión humana y que no hay suficiente evidencia para afirmar o negar su existencia de manera definitiva. En lugar de tomar una posición firme sobre la existencia de Dios, los agnósticos adoptan una postura de escepticismo o suspensión del juicio. Thomas Huxley fue un defensor prominente del agnosticismo, qué palabra, en el siglo XIX. Tenemos la escuela del deísmo. Los filósofos deístas pues, sostienen que un ser supremo o una fuerza divina creó el universo, pero que no interviene activamente en los asuntos humanos. Esta también me gusta. Esta posición a menudo se basa en argumentos racionales y científicos en lugar de revelación religiosa. Los deístas creen en un Dios que es el arquitecto del universo, pero que no está involucrado en los eventos cotidianos del mundo. Voltaire fue uno de los más destacados defensores del deísmo. Aquello fue durante la Ilustración del siglo XVIII, ¿verdad? En el panteísmo, los filósofos panteístas pues, sostenían que Dios y el universo son idénticos y que todo en el universo es una manifestación de la divinidad. Según esta perspectiva, la naturaleza es sagrada y la divinidad se encuentra en todas las cosas. Los panteístas ven a Dios como la totalidad del cosmos y no como una entidad separada que trasciende la realidad material. Spinoza
fue uno de los defensores más influyentes del panteísmo en el siglo XVII. Como decía, estos pues son algunas de las perspectivas filosóficas o de las tendencias filosóficas sobre esa cuestión, ¿no? De si existe ese ser supremo, esa fuerza divina. Cada una de estas posturas pues tiene sus propios argumentos y críticas y bueno, es un debate que va a continuar estando siempre ahí, ¿no? Porque al final, como os decía, no tenemos ninguna verdad que podamos grabar a fuego, no tenemos ninguna prueba evidente de lo que estamos diciendo, pero por lo mismo, realmente a lo largo de la historia de la humanidad no es que hayamos tenido muchas pruebas contundentes de nada hasta que las hemos tenido. Yo sinceramente, si queréis saber mi postura, sí creo en la existencia de un Dios, sí creo que ese Dios fue el arquitecto de todo esto, sí creo, como decía Hermes, que el todo es mente y ese todo es Dios y el universo es mental. Por lo tanto, sí creo en ese arquitecto. Lo que no creo, como decía, es en eso de que ese Dios interviene de alguna forma en nuestra vida. Si pienso que el universo puede conspirar para favorecernos el que podamos trabajar en la consecución de nuestras metas y objetivos, pero nosotros somos los que tenemos que trabajar. Al final, dejadme que os cuente una pequeña alegoría de lo que para mí significaría ser Dios y vamos a imaginar que el universo en general, ¿no? En su totalidad, es como un océano y que nosotros somos pequeñas gotas de ese mismo océano. Ahora sabemos con la epigenética y con la genética que si analizamos una parte minúscula de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo, esa parte contiene el todo y ese todo contiene la parte. Lo mismo sucede con ese mar que os comentaba. Ese océano o ese mar es el todo. Y nosotros somos una de esas gotitas que se podrían extraer de ese todo. Por lo tanto, nosotros, a fin de cuentas, somos ese Dios en potencia. Dejadme que os haga otra reflexión para todos aquellos que tienen esa convicción de que Dios actúa de una forma clara y contundente en nuestra vida. Yo siempre me planteo, si Dios es omnipresente, omnisciente y omnitodo, y ha creado todo el universo con toda su complejidad e idiosincrasia, ¿qué más le da a ese Dios lo que haga un microbio como yo en esta vida? En esta corta vida, porque al final mi existencia o mi paso por esta realidad no va a ir más allá de los 80, 90, 100, no sé, 50 años, tengo 46 ahora. Entonces, ¿cómo puedo justificar la existencia de Dios basándome en mi vida? La verdad es que solo puedo contar o solo puedo pensar en las cosas que me han sucedido, tanto las que a priori he considerado como buenas como las que a priori he considerado como malas. De esto, del bien y el mal, hablaremos en otros podcasts más adelante. De momento lo vamos a dejar aquí. Creo que al final os he dejado más preguntas que respuestas pero bueno, como os decía antes, como os decía al principio, de eso se trata. Se trata de buscar. Dejadme en comentarios si tenéis alguna certeza o alguna pregunta sobre este o cualquier otro tema. Un fuerte abrazo.